Este es RTV Siglima, el canal ingeniero. Frente a lo que está sucediendo en Chosica, que causa preocupación y es una alerta, nos encontramos con el ingeniero Hugo O'Connor, un especialista desde hace 25 años en todo lo que es estudios de riesgo. Él es egresado de la UNI, desde su tesis de grado hasta el momento se dedicó al estudio de los huaicos, eso como lo que sucedió en el año 1987, y ha trabajado en la zona de justamente que en estos momentos está sufriendo los embates de la naturaleza como es Chosica. Para conocer algunos detalles, algunas reflexiones, algunas ideas sobre lo que está pasando allá y lo que tenemos que hacer, damos el pase al ingeniero O'Connor para conocer, repetimos, algunos detalles sobre el particular. ¿Qué es lo que desde su experiencia, desde su óptica profesional, ocurre con alguna frecuencia en la zona de Chosica? En primer lugar, quisiera señalarle que la zona de Chosica es especialmente peligrosa por la presencia de poblaciones que se han ido asentando en ambas riberas del río Rímac y en cada una de las 10 quebradas aproximadamente que tiene esa zona urbana. Entonces, las quebradas, como sabemos, son microcuencas tributarias del río Rímac que se han ido labrando en base pues, a cientos de miles de años de lluvias que han ido modelando el paisaje. Entonces, podemos decir en síntesis de que Chosica siempre va a tener huaicos, y esos huaicos van a tener que ir siempre a descargar al río Rímac. De acuerdo, por supuesto, al tamaño, simplemente van a ser flujos de lodo y rocas o grandes volúmenes que pueden incluso represar al propio río Rímac, como son las huellas que podemos apreciar en su cauce, ¿no? Las curvas que da el cauce del río Rímac ya nos están reflejando grandes represamientos que han ocurrido justamente en esa zona, ¿no? Esto que estamos observando hasta estos momentos en Chosica, al margen de lo que sucedió ayer o otros días precedentes, frente a esto, ¿qué es lo que debería hacerse de manera definitiva para no estar viviendo estas zozobras, estos dramas? Ya, mire, en primer lugar, con el Colegio de Ingenieros hicimos un recorrido, me parece, respecto al evento sucedido el 9 de febrero de este año. Han habido más o menos 3 o 4 quebradas importantes donde ha habido pues activación, como le decimos, y eso motivó pues un recorrido y hemos sacado algunas conclusiones que refuerzan lo que ya veníamos nosotros trabajando desde el año 87. El aumento, por supuesto, de las poblaciones ha agravado el problema que ya existía por esos años. Entonces, en estos últimos 2 décadas hay un crecimiento tremendo de la población ocupando las quebradas que nosotros habíamos señalado desde esos años como de alto peligro. Entonces, hay que primero hacer un diagnóstico. El diagnóstico es en síntesis de la ocupación indebida de los cauces y las riberas, tanto del río como de las quebradas tributarias. Entonces, frente a eso, evidentemente, le decía antes de que todo huaico va a siempre tender a descargar al río Rímac. Dada digamos el problema que se presenta en esta zona es que más de la mitad de las quebradas que descargan los huaicos no tienen una salida natural al propio río. Entonces, en su trayectoria natural va a encontrarse con estas poblaciones que han bloqueado o estruchado estos cauces. Entonces, yo le decía a un colega que nos acompañó en febrero de
que solo falta el agua. Basta que llueva en exceso para que todas las condiciones físicas están dadas como para que hayan este tipo de eventos que se convierten en desastre por el problema que ya les he mencionado. Entonces, en buena cuenta, tiene que hacerse no solamente un trabajo de limpieza de cauces y ampliación, sino la apertura de algunas de estas quebradas hacia el río. Es decir, tiene que restablecerse el cauce natural de cada una de estas microcuencas hasta el propio cauce del río Rímac. Mientras esto no se dé, mientras la población esté estrechando los cauces, necesariamente va a haber pues el lamentar pérdidas humanas y bienes que se hayan prácticamente arrasado por estos flujos que son, como repito, totalmente naturales, ¿no? Aquí dentro de lo que estamos escuchando, dándole una lectura, ¿acaso también es necesaria la reubicación de estas poblaciones para evitar justamente funestas consecuencias? En mi tesis del año 87, que me asesoró el ingeniero Julio Curovido, se señalaba al final un mapa de zonificación en la cual se señalan cuáles son las áreas de alto riesgo que necesariamente pues se tiene que pensar en una reubicación. Es decir, no todas las viviendas cercanas se plantean una reubicación, sino las que están, como se dice, pues al pie del cañón, están prácticamente directamente siendo impactadas por estos eventos. Entonces esas manzanas, esas viviendas, que lamentablemente algunas de ellas han sido lotizadas y vendidas, debe ser replanteado su uso. O sea, su uso para, cambiar el uso ya no de uso de viviendas, sino, por ejemplo, de recreativo, ¿no es cierto? Zonas recreativas en las cuales, si hay el huaico, no se pierden vidas, sino en todo caso zonas verdes. Eso, por ejemplo, ya yo le podría sacar el ejemplo, desde esos años, el 83, el año 87, ha habido grandes huaicos en una zona de Santa Eulalia, donde en la parte final era un centro recreativo, ¿no?, que ha sido reconstruido más de 2 o 3 veces, pero ahí no ha habido viviendas. En síntesis, entonces, yo recomendaría al Ministerio de Vivienda y, por supuesto, la autoridad local tiene que someterse a los estudios que se hagan para poder establecer y actualizar ese mapa de zonificación de riesgo, que actualmente es una tarea pendiente, ¿no? Tiene que hacerse en este momento esa actividad, ese estudio. De lo contrario, vamos a estar, tomando medidas solo parciales o aisladas que no reducen el riesgo, ¿no? Se trata de reducir el riesgo de una manera planificada. Y eso es lo que brilla por su ausencia en el caso de Chosica, ¿no? No hay ninguna planificación en el crecimiento de la ciudad. Por darle un dato, ¿no? Yo cuando hice la tesis, Chosica tenía 35.000 habitantes, ahora pasan los 120.000. ¿Se da cuenta? Entonces hay quebradas que estaban vacías y que ahora en este momento ya están ocupadas y están en proceso de urbanización, ¿no? Es una urbanización totalmente ajena a lo que es la planificación. Esto que estamos viendo en Chosica, como en otras partes del país, ¿es acaso el efecto ya del fenómeno del Niño o la advertencia del fenómeno del Niño? Mire, en el año 87 no hubo un fenómeno del Niño, sin embargo hubo graves pérdidas en Chosica. Yo diría de que con o sin fenómeno del Niño, el exceso de temperaturas que se registran en la capital producen el fenómeno del exceso de nubosidad, que los meteorólogos le llaman la nubosidad convectiva, es decir, que es posible que precipite. Entonces hay un exceso de evaporación en la ciudad de Lima
y eso se suma a la nubosidad que normalmente viene de la vertiente del Atlántico. Entonces ahí se produce el fenómeno de unas lluvias intensas y localizadas incluso de repente 1 o 2 quebradas o en toda la ciudad de Chosica. Entonces ese exceso de, digamos, de nubosidad convectiva puede producirse en el marco del fenómeno del Niño o incluso fuera de lo que es un fenómeno del Niño típico, ¿no? Entonces, claro, lo que sí podremos afirmar es que en un fenómeno del Niño existen grandes posibilidades de huaicos en Chosica. O sea, se aumentan la probabilidad, ¿verdad? Eso es en síntesis, ¿no? Lo que quería decirle. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero Hugo O'Connor. Sí. Muy interesantes sus apreciaciones y todo el país ha escuchado lo que está desde ese punto de vista sucediendo o lo que puede ocurrir en esta parte del país. Muchas gracias. Hasta cualquier otro momento.